Seguimos en nuestro concurso Conocer y Vencer, que igual os suena de algo el título, pero es que tenemos un acuerdo con Falomir Juegos para hacer este tipo de cosas. Nuestro siguiente concursante aparecerá en nuestras pantallas en 5 segundos. Es Hargon. Hola. Hola. ¿De dónde vienes? Pues de Valencia. ¿Cómo no? Podrías venir por ejemplo, de Osaka, por ejemplo. Uf, no vendría a este salón. No, ¿verdad? Te pilla lejos. Sí. Bueno, no pasa nada. Ya te hemos explicado la mecánica del juego. Ya lo hemos explicado, ¿no? Sí. Vale. 4 preguntas y me dais un premio. O no, si fallas, no. No voy a fallar. No va a fallar. ¿Será verdad? Vamos con los personajes que hay que adivinar en la tableta esta de mierda que tengo en mis manos. Bueno, tenemos 6 sobres, que realmente son 6 carpetas, pero bueno, da igual. ¿Qué número quieres? Del 1 al 6. Igual ya está cogido, porque es que tengo memoria de pez. El 1. El 1 Roosevelt. No me gusta el número 2. ¿Por qué es par? No, porque me gusta quedar primero, no segundo. ¡Qué competitivo! No sé por qué hago esto, pero bueno, es igual. Es ya la demencia senil que me aqueja. Primer personaje que hay que adivinar en el sobre número 1. Alfonso Elric, de Fullmetal Alchemist. Alphonse Elric, muy bien, que es alcalde de una población también, os lo digo un poco. Efectivamente, yo le había puesto a Dele, digo, voy a ponerlo para que la gente diga Edward, para que fallen. Pero no has caído en la trampa, muy bien, así me gusta. Primeros 10 puntos. Gracias. A ti por venir, sobre todo. Segundo personaje. Totoro, de mi vecino Totoro, de Estudio Ghibli, hecho por Hayao Miyazaki. ¿Año? Eso ya no lo sé. 1988. Pero muy bien, 10 puntos también. ¿Ya tienes 20? Vas camino de tener más que los demás. ¿Y por qué me salgo? Porque soy idiota. A ver si lo pongo del derecho. Bueno, se me ha girado, no pasa nada. ¿Cuál es este personaje? No tengo ni puta idea. ¿No tienes ni? Ni idea. Vale. ¿No quieres decir algo al azar? Pues que no me suena de nada. Pues este también lo había puesto un poco como trampa para que la gente dijera ¡es Ranma! Pero no es Ranma, es Rinne. El personaje de la última obra de Rumiko Takahashi. ¡Rumiko Takahashi! No pasa nada, mucha gente tampoco. Porque no está teniendo el éxito que debe. ¡Ay, Rumiko! ¡Que se te acaba el chollo, Rumiko! Pero te queremos igual, porque nos gustas mucho. Nos gustas mucho tú, tarde o temprano serás nuestra, mío tú serás. Siguiente prueba, que son las preguntas tipo test, como en el examen de conducir. Bueno, aquí también hay, no sé cuáles están, así que di una. La 6. La 6. Que no ha salido, muy bien. Ahora nos vamos a reír. ¿Te suena Slayers? Obviamente. Vale. ¿Cómo se llama en España? Rina y Gaudí. Vale. Muy bien, 10 puntos. No, porque te vamos a pedir cómo se llamó en Italia. O sea, los italianos son muy divertidos poniendo nombres y uno de estos 4 es el nombre que le pusieron, verídico, completamente verídico, como siempre, a Slayers en Italia. Tenemos Rombi di tuono e cieli di fuoco per i biocombat, e quasi magia Rina, un incantesimo dischiuso tra i petali del tempo per Rina, o le meravigliose avventure di Rina e Morgan. La última. Le meravigliose avventure di Rina e Morgan. ¿Así? Sí. Vale. Pues agradecido y emocionado te digo que no. Porque Lina Morgan no entra en nuestros planes. No sabía. No, es la tercera. Un incantesimo dischiuso tra i petali del tempo per Rina. Es que no me pongo a ver las italianas, ¿qué quieres? No, yo es que lo descubrí de casualidad y me quedé con el culo torcido y dije, esto me gusta. Que el primero, el de Rombi di tuono e cielo di fuoco per i biocombat, también es un título real, pero es el título que tuvo la serie de Beast Wars de Transformers allí, que mira, le llamaron así porque son italianos. Yo los quiero mucho porque son italianos y nos dan cosas de Italia. A mí solamente me gusta la pasta de Italia. ¿Al dente? La pasta. Pasta en todos sus significados. ¿Hasta de dinero? Obviamente, más que la pasta. Si tienes dinero, si tienes pasta, puedes comprar pasta. Efectivamente, muy agudo.
Muy agudo. Vamos a ver si conseguimos que esto sea rectángulo después de ser agudo. Me voy a pegar un tiro. Sí, esto es así. ¿Cuál de estos animes nunca, y cuando digo nunca es nunca, animes, ha estado licenciado en España? Primero, Video Senshi Laserion. Video Senshi Laserion. Segundo, Great Teacher Onizuka. Tercero, Full Metal Alchemist. Y cuarto, Yoroiden Samurai Troopers. ¿Cuál de esos animes nunca ha estado editado en España, ni en vídeo, ni ha salido en la tele, ni nada? Great Teacher Onizuka. Sí, señor, efectivamente, Great Teacher Onizuka. Video Senshi Laserion se emitió en Antena 3 y salió en vídeo. Great Teacher Onizuka llegó el manga, pero no el anime. Full Metal Alchemist. El manga está detenido. No me digas. Sí. No me digas. Yo pensaba que las 4 o 5 boxes que tengo yo en casa eran así. Me había dejado de comprarlas yo porque había querido yo. ¿Y es porque habían dejado de editarlas en Manga Line? Sí. ¡Ostras! ¿Tú, Carles, sabías eso? ¿Que habían dejado de editar el GTO a mitad y nos habían dejado con unas boxes ahí muriéndose de risa en casa? ¿Lo sabías? ¿Nos suena? Creo que los tres tenemos los mismos tomos en casa, ¿verdad? Un saludo a Manga Line, allá donde esté. Que en paz descanse y en gloria esté. Bueno, y Yoroiden Samurai Troopers eran los 5 samuráis que se emitió en Telecinco hace un porrón de años. Muy bien, llevas ya 20 o 30 puntos. 30 porque habías acertado 20. Muy bien, muy bien. Era para liarte. No, es que no me acordaba. No pasa nada. De momento vas bien. Has empatado con nuestras lideresas anteriores. Así que ahora vamos a preguntarte si las cosas son de verdad o de mentira. Si las cosas son de verdad o de mentira. O sea, te voy a decir una cosa y tú me dirás, ¿es verdad o es mentira? Y ganarás o perderás. A ver si ahora a la primera acertamos un número que no esté dicho ya. La 1. La 1. Esto de hacer las cosas con una mano. Vale, pues a la primera hemos acertado. A ver si también aciertas estas dos preguntas. A ver, ¿verdadero o falso? Un anime ambientado en Cuenca ha provocado que las visitas de turistas japoneses a esta ciudad manchega aumenten considerablemente. Falso. No, es verdadero. Sí, es verdadero. No me acuerdo ahora cómo se llama la serie. Realmente era una película, una ova, ambientada en Cuenca con sus casas colgantes y sus cosas ahí con kenses. Y los turistas japoneses se ve que lo gozaron bárbaro al ver a Cuenca y dijeron, vamos a Cuenca todos. A comer paella. Pero claro, si es en Cuenca, como en cualquier sitio fuera de Valencia, será paella con peso. ¿Querían poner mirando para Cuenca? Chan, charan. Puede ser. No lo descartaría. Muy bien. Bueno, muy bien, ¿no? Porque has fallado. Bueno. Has dado unas ingeniosas respuestas posteriores, pero has fallado. Querías despistarme. ¡Malandrín! Puta Cuenca. Siguiente pregunta. Siguiente afirmación. Ahora te voy a decir la sinopsis de una serie y me tienes que decir si existe o me la he inventado. Es una historia de amor entre una profesora de instituto y un electricista que es su mejor amigo de la infancia. Falso. ¡Y has acertado! ¡40 puntos ya! 40. Esto es maravilloso, esto es un recuerdo que todos guardaremos en nuestras memorias USB. Aún queda una prueba, ¿no? Sí, puedes llegar hasta 70 puntos si aciertas la pregunta hiper difícil que seguramente no acertarás, pero da igual porque vas a ganar igual. Esto es maravilloso, queridos amigos, queridos espectadores. Luna me acompaña, todo se lo debo a ella. Calidoscopio de colores. Vamos con la pregunta definitiva, cuestión para un campeón. Aquí no vas a poder elegir, porque tenemos 4 preguntas y ya han dicho 3, así que te queda una. Vale, y la que te queda es una pregunta muy sencilla. ¿Cuál es la película de anime que ha conseguido más espectadores en cines en España? Como es muy difícil, porque es muy difícil, te voy a dar una pista. Y es que es la película de una serie. O sea, por ejemplo... Dragon Ball Z Battle of Gods. ¿Estás seguro? Sí. La que más espectadores ha tenido en toda la historia de España, de cine en España. No, Pokémon, la película.
¡No! No, Pokémon la película 1, es un anime. Pero no es. Porque, es más, creo que no se llegó a estrenar en cines, no estoy seguro. La de Pokémon 1 se estrenó en cine. Porque la viste. Y la 2 también. ¿Las viste? Sí. Muy bien, pues no fueron las que más consiguieron. Porque te voy a leer textualmente, tengo aquí datos oficiales del Ministerio de Cultura, que esto es verdad, señora, que está usted ahí en su casa, esto es verdad. La tercera película con más espectadores de anime. Sí, la tercera es Shin-Chan en busca de las bolas perdidas, estrenada en 2003, con 556.625. La segunda es El gato con botas, la de la Toei, estrenada a mitad de los 70 con 8. Así que, como ya ha sucedido con anterioridad, nuestro azafato, Antonio Calleja, te hará entrega del premio. Es que nuestro azafato se ha negado a entregarle el premio a Hargon. Me parece bien. Es una película que, la primera película de la saga, atención, según el DVD de Selecta. La he visto y me gusta. ¿Te gusta? ¿Entonces estás contento por este premio? Obviamente. Y ya te he dicho que iba a quedar primero. Y tenía razón. Una vez más, un aplauso para Hargon, por favor. Qué triste. Aguántame que te aplauda de verdad. Gracias, gracias por este espectáculo de la sabiduría que nos has dado. De aquí ya, pues a pasapalabras, a ver y ganar, Es que Jordi Hurtado me da mal rollo, Jordi Hurtado. ¿Sí? Hombre, eso de que no envejezca, algo hay. Algo debe haber ahí. Algo oculto. Oculto, como nuestro siguiente concursante que veremos en unos instantes. No os vayáis. Bueno, sí, porque hasta que salga el concursante. Adiós, Hargon. Gracias, gracias. Hasta pronto, queridos espectadores. Hasta pronto.